Buenas tardes. Se escucha Bueno, bien, ¿verdad? primeramente, muchas gracias por la invitación y lo segundo, disculpas por no poder estar ni presencialmente ni virtualmente en directo y por tener que grabar esta presentación. De todas maneras, de verdad, muchas gracias por esta invitación a este congreso. Para los que no sepan de mí, me gustaría No lo veo. presentarme. Soy Así. físico teórico y neurocientífico. Trabajo en el Instituto de Neurociencias de Alicante. No soy cristiano, aunque he sido educado obviamente en la cultura, en una cultura cristiana. Y sin embargo, no tengo problema en confesar que no tengo absolutamente ningún tipo de alergia a la religión, como es a menudo frecuente entre nuestros colegas científicos. Y de hecho, como verán, creo que estoy más cerca de lo que algunos se piensan bueno, de la religión cristiana católica y también me atrevería a decir de muchas aproximaciones a esto que llamamos lo sagrado, ¿verdad? Que durante tanto tiempo ha estado apartado y ninguneado de la sociedad y especialmente de la ciencia. Pero bueno, no entremos por ahí todavía. Bien, yo tuve una experiencia cercana a la muerte en 2021, en marzo. Perdí mucha sangre en el estómago, estuve ingresado y en ese periplo, en el hospital, tuve una visión. Y estaba en un pozo, miraba hacia arriba y había tres figuras que venían a recibirme a contraluz. Veía yo sus siluetas delineadas, una luz amarilla, preciosa, divina. Yo me sentía muy bien. No estaba en un gozo absoluto, pero estaba francamente bien allí, en ese umbral. Y yo supe que si aceptaba la ayuda de esas figuras para salir del pozo me moriría. Y también tuve la certeza de que, bueno, de que todo estaba bien. Sin embargo, decidí volver. Les di las gracias y les pedí regresar. Yo tengo dos hijas pequeñas y muchas cosas por vivir y bueno, se me concedió esa gracia de regresar. En ese pozo, a menudo, como saben, es un túnel, ¿verdad? Pero en ese pozo yo me comunicaba con estos tres seres de manera telepática, simplemente por un contacto mente-mente, directamente, sin hablar, y yo tampoco pensaba que, o sabía que, o creía que. Yo allí tenía un estado de absoluta certeza y tranquilidad. Regresé y no les quiero aburrir con mi biografía, pero es muy relevante para lo que luego les quiero contar. Regresé y, como muchas otras personas, muchas tantas personas, de hecho, muchas más personas de las que nos pensamos, ¿por qué? Porque estas experiencias se quedan bien encerraditas en el armario. Bueno, aparte de integrar toda esta experiencia al borde de la muerte en mi vida personal, con mi familia, mis seres queridos, y replantearme cosas sobre la vida y la muerte, decidí, y esta es la novedad, preguntarle a las dos disciplinas en las que me he formado, que son la física y la neurociencia, bueno, ¿qué decís vosotras de esto que me ha pasado? Y es aquí donde empieza mi viaje, un viaje, por cierto, y estoy feliz de compartir con ustedes que recientemente he publicado mi primer libro que se llama La ciencia del último umbral, y en él hablo de esta experiencia y me gustaría ahora brevemente ir directamente quizá al tema que nos ocupa, ¿no? Y el penúltimo capítulo lo he titulado Que la ciencia no se convierta en la nueva religión. Y digo aquí, sed de espíritu en tiempos de ciencia. ¿Por qué ha pasado todo esto? Y aquí estoy hablando del fenomenal caso del doctor Sansegarra, que nos sirve para entender y preguntarnos también qué está pasando en la sociedad para que ahora la gente quiera que los médicos y los científicos nos hablen de experiencias trascendentes. Y una de ellas es una experiencia cercana a la muerte, ¿verdad? ¿Por qué ha pasado todo esto? ¿Para qué? No hay duda de que el mensaje ha llegado en el momento preciso, en el lugar exacto. Ha calado en la sociedad. Cuando las costuras de una maleta revientan, ya no es posible cerrarla de nuevo a la fuerza. No hay vuelta atrás. Quizás durante la pandemia le vimos todos muy de cerca las orejas al lobo. Además, creo que llevamos demasiado tiempo denostando lo sagrado. Jung lo llamó el regreso de lo reprimido. Todo lo que reprimimos no desaparece, sino que reaparece más tarde con más fuerza y donde menos te lo esperas. Bueno, más abajo digo que no creo que se trate de sensacionalismo ni de que la gente se interese simplemente por curiosidad por estos temas. La trascendencia, el más allá, y la inmanencia, el más acá, son dos caras de la misma moneda. Si la muerte tiene sentido, la vida también. Hay mucha sed de espíritu en tiempos de materia. Y luego, si me permiten leer un párrafo más, hablo
de la necesidad, casi la obligación y urgencia de que ciencia y religión, o las ciencias y las religiones, por favor, se pongan a dialogar. Y esta es una pequeña sección que la he titulado Cariño, tenemos que hablar. Es hora de que ciencia y religión se reconcilien. Llevan demasiado tiempo sin reconocerse la una a la otra, desfigurándose, volviéndose caricaturas de sí mismos. Seguro que tienen muchas cosas que decirse aparte de los mismos viejos reproches de siempre. No se trata de ser políticamente correcto. Ambas instituciones deben encontrar cuanto antes un terreno neutral pero fértil y genuino para poder atender a lo que nuestra sociedad pide a gritos. Ha habido tantas cosas que la ciencia no ha sabido o no ha podido o no ha querido entender. Lo mismo para la religión. Ambas instituciones han generado anticuerpos que nos impiden apreciar las valiosas y necesarias enseñanzas que cada una ha venido a traerle a la humanidad. Quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Pediros perdón y avancemos. Bien, no les quiero aburrir más con mi nuevo libro, La ciencia del último umbral, pero es que precisamente es aquí donde cuento mi experiencia cercana a la muerte y la utilizo de trampolín para hablar de muchas cosas que hasta bien poco eran un tabú científico. Y sí, existen los tabús científicos. Y una de ellas muy importante es el estudio de la conciencia. Por eso el título de esta presentación sugerí que fuera El futuro de la conciencia humana. Y hay muchas cosas en juego, igual demasiadas, para que yo os las pueda contar, se las pueda contar en 25 minutos, ¿verdad? Pero una de ellas es que, y voy a tratar de ser rápido y cubrir mucho, la historia de la ciencia de los últimos 400 años, que es lo que lleva la ciencia tal y como la conocemos en marcha. Bien, la empezó Galileo, entre otros, y Galileo hizo esta separación y dijo, y aquí parafraseo y simplifico, pero vino a decir, bueno, en la realidad, en la naturaleza hay dos cosas, unas que viajan en primera clase y otras que viajan en segunda clase. Y las que viajan en primera clase es lo que se deja medir, matematizar y manipular. Tiene que ver con el contacto, lo físico, lo tangible. Y dejó lo intangible, que no deja de ser el sabor, el amor, el dolor. No hace falta irse a lo sagrado. Simplemente nuestra experiencia subjetiva la dejó para más tarde. Y la idea de la ciencia fue tan bien que la física empezó a crecer sus ramas, ¿verdad? En este árbol magnífico y tenemos la astronomía, la mecánica, el electromagnetismo, la termodinámica y luego la física cuántica, la relatividad. A la química le va muy bien copiando el viejo modelo de la física y lo mismo para la biología, aunque el problema de la vida ya es otra cosa. Y finalmente, corriendo mucho, llegamos a finales del siglo XIX y la psicología Sige Logos decide estudiar la psique, el alma. Pero ¿cómo estudiamos aquello que no se deja medir y matematizar, como nos dijo el tatarabuelo Galileo? ¿Qué hacen los psicólogos? Y estoy simplificando. Deciden estudiar lo que se deja medir y matematizar. ¿Y qué es eso? El comportamiento, la conducta. ¿Y qué hacen? Dicen que el alma no existe. En vez de decir no sabemos cómo la vamos a estudiar, dicen que no existe. Y así pasamos todo el siglo XX con el conductismo y el cognitivismo, dos Cs. Y es solo, y estoy corriendo, pero es solo hasta finales de los años 90, cuando Francis Crick, codescubridor de la estructura del ADN, junto con Watson, James Watson, decide estudiar la consciencia en los laboratorios ortodoxos de neurociencia. Y es allí donde le da la bendición al campo y la ciencia de la consciencia solo lleva en marcha 30 años. Esto es muy importante. Segundo, las experiencias cercanas a la muerte. Les he contado brevemente la mía. Cuando yo empiezo a investigar me doy cuenta que hay revistas, institutos, investigadores, médicos, congresos que llevan 50 años, este año se cumplen 50 años desde que Raymond Moody escribió su famoso libro Vida después de la vida. ¿Qué pasó? Brevemente. Los médicos, los cirujanos, los psiquiatras descubrieron que tenían dos oídos, dos orejas y una boca. Y entonces empezaron a escuchar a las experiencias increíbles que les contaban sus pacientes. Y esas experiencias, en efecto, eran muy parecidas a las que les acabo de contar que yo he vivido. ¿No? He visto la luz, he visto familiares que me están esperando. ¿Qué hacemos con todas estas experiencias imposibles? Bueno, más tarde, a medida que las técnicas de resurrección avanzan, podemos recuperar a más pacientes y algunos de ellos recordarán y algunos de esos nos contarán estas experiencias. Y así el campo o el estudio de las experiencias cercanas a la muerte lleva solo 50 años. Y en España ha estado muy debajo de la alfombra y dentro del armario, bueno, durante mucho tiempo. Ha habido pioneros como la doctora Luján Comas o el doctor Gaona, entre otros, muy poquitos, que se han atrevido a contarlo
y incluso han escrito libros, pero es solo ahora donde parece que algo especial está pasando. Y hablaba anteriormente, ¿verdad?, del fenómeno, o sugería el fenómeno del doctor Sansegarra, ¿verdad?, que nos muestra, creo yo, y esta es mi interpretación, que aunque la ciencia no queremos que sea la nueva religión, la sociedad va a buscar al médico y al científico para que le digan si esto que me pasó es real o no. Ahora, ¿qué pasa? Que ahora tenemos una responsabilidad en los dos lados, porque la ciencia ofrece verdades móviles. La ciencia no se basa ni en la fe ni en la revelación, sino que de verdad que humildemente intenta ir avanzando, pero nunca llega a una verdad absoluta y verdadera, si no deja de ser ciencia, ¿verdad? Pero ahora tiene la oportunidad, y es bueno que así sea, de estudiar científicamente lo que, como digo yo, siempre en todas partes del mundo, en todas las épocas de la humanidad, en todas las culturas, ya de alguna forma se sabía. Y hablamos de religiones, pero hablamos de tradiciones, excepto en Occidente los últimos 400 años, todas las aproximaciones humanas a la naturaleza del más acá y del más allá han dicho que sí, que en efecto, que hay algo más allá, que hay realidades intangibles. Bien, ¿por qué he titulado esta pequeña presentación El futuro de la conciencia humana? Por estos dos motivos y algunos más que no tengo tiempo de contarles, que es que ahora ya estudiamos la conciencia en los laboratorios y ahora ya se puede hablar de muerte en la sociedad y también la estamos estudiando, ya no en los laboratorios, pero en los hospitales. ¿Eso qué implica? Bueno, eso implica muchas cosas. Primero, que la razón, la fe, la revelación, la intuición, la imaginación están convergiendo. ¿Qué más implica? Que no podemos, como les leía anteriormente, estar con el viejo caduco juego de ver que si la ciencia dice eso, tiene que ser lo contrario de lo que decía la religión. Tenemos que quitarnos de encima esas alergias, ¿verdad? Y hay que hablar de muchos ismos, hay que hablar del materialismo. Para el materialismo, todos estos fenómenos, ya no el más allá, sino incluso la propia existencia de la conciencia, es una anomalía que casi no debería pasar en este mundo, ¿verdad? Entonces, es hora, creo yo, que la ciencia se saque de encima al materialismo y muchos otros ismos, el reduccionismo, el mecanicismo, el literalismo, el secularismo, apartar todo lo sagrado de su ámbito de estudio. Y también el positivismo, esta idea de que la ciencia se hace libre de metafísicas. Qué bonita excusa para cuando quieres que tu metafísica sea la que domine y nunca se cuestione, ¿verdad? En este caso, el materialismo. También es muy importante hablar de libertad y consciencia. Sin libertad y sin consciencia no se puede hacer ciencia. Luego es un absurdo, casi una tragicomedia, que la ciencia pretenda demostrar científicamente que la consciencia no existe y que la libertad tampoco. Más cosas que les quiero contar y voy acabando. El futuro de la conciencia humana no es solo un problema interesante o incluso importante, es también urgente. Es urgente por la inteligencia artificial. En mis investigaciones, en mis presentaciones y ahora en este libro hablo también de todo tipo de mentes, mentes anómalas, mentes ampliadas, mentes animales, mentes ancestrales y mentes artificiales. Bien, respecto a mentes ampliadas y anómalas, en este foro a nadie le sorprenderá que yo hable de los milagros, que a ver los haylos, ¿verdad? Ni de los atletas de la conciencia, que para mí son los santos o los místicos. Eh, no hay nada nuevo bajo el sol, pero es todavía muy contencioso y por eso se nos llama pseudocientíficos. Tengo un capítulo dedicado a la pseudociencia, este insulto que lo que quiere es que pare el pensamiento y la investigación, ¿verdad? Dejarnos congelados, amedrentados, ¿verdad? Pero no hay nada nuevo bajo el sol. Sin embargo, la ciencia puede, yo creo que hasta debe estudiar estos márgenes de la conciencia, estas capacidades latentes humanas que sabemos que existen. Respecto a mentes alienígenas o ancestrales, es decir, mentes que no son las nuestras, también en este foro yo puedo simplemente mencionar que claro que hay otro tipo de seres que no son seres humanos, ¿verdad? Espero, e insisto, yo no soy cristiano practicante, pero entiendo que ustedes creen en la existencia, no solo creen, quizá lo han experimentado en la existencia de los ángeles y los arcángeles, ¿verdad? Y otros seres. Bueno,
Ahí lo dejo, ¿verdad? Pero este tipo de mentes también se están empezando a investigar científicamente. Esto también forma parte del futuro de la conciencia humana. Reconocer que eso existe. Luego cada uno tendrá su doctrina, su dogma, ¿verdad? Y su decálogo de lo que es prudente o no investigar, incluso comentar. Este es otro tema. Y llegamos a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es muy peligrosa. Es una pseudo religión y yo de verdad que rehuyo de utilizar el prefijo pseudo porque se ha utilizado muy tramposamente, pero el transhumanismo es una pseudo religión vestida de progreso tecnocientífico. Y como tengo poco tiempo, voy a ir al grano. Creo que en los algoritmos de Silicon Valley ha encontrado el mal un buen asidero. El mal existe, y otra vez, en este foro, y no frecuento foros como el suyo, y estoy encantado de estar aquí, en este foro tampoco les extrañará la afirmación de que el mal existe y que es real. Bien, he escrito algunos artículos criticando duramente a los transhumanistas porque creo que lo que quieren es profundamente antihumano y seguro que anticristiano. Quieren extinguir a la humanidad, quieren saltarse todos los límites de la naturaleza, quieren hacernos a nosotros mismos dioses a través de las creaciones tecnológicas. En vez de un creador, nuestras creaciones van a ser los nuevos dioses, ¿verdad? Y encima nos vamos a quedar obsoletos. Hay muchos ismos que han parasitado también al transhumanismo. Para mí el transhumanismo es el materialismo en su estado más patológico y además creo que viene por haber creado este vacío de espíritu que se llena con cualquier cosa. Por eso es muy importante también que consigamos despejar estos sismos de los que hablaba, el materialismo, pero también el secularismo, el positivismo y muchos otros. ¿Qué me has contar? En todas mis investigaciones de los márgenes de la conciencia, pues me enfrento a fenómenos que parecen imposibles, ¿verdad? Y que muchas veces probablemente rebasen lo que el método científico puede conseguir. En ese sentido, quizás soy un poco ingenuo. Sin embargo, es la actitud del explorador. Bien, aquí también encontramos otro tema que os lo ofrezco, se lo ofrezco y si estuviera allí lo podríamos comentar después, más distendidamente, ¿no? ¿Cómo equilibramos la duda y la creencia? Porque el científico tiene que dudar. Su motor es la duda, pero la duda cuando se enquista se hace patológica. El científico también tiene que creer, y no estamos hablando aquí de fe, que también, sino que estamos hablando de que tiene que creer que ese fenómeno que está tratando de investigar es real, sino para que lo estudia, ¿verdad? Muchas veces se habla, y a mí me pasa ahora cuando hablo de experiencias cercanas a la muerte, me dicen, claro, usted está defendiendo esto porque en el fondo tiene unos intereses religiosos ocultos, ¿no? Usted es creyente. Y yo digo, lo sé o no, que en el fondo lo soy. Eh, a aquellos que nos llaman creyentes, yo me pregunto si es que ellos no creen en nada. ¿En qué creen ustedes, queridos? ¿Verdad? O sea que también tenemos que desactivar, así como hay que desactivar los prefijos pseudo, científico, sobrenatural, paranormal, extraordinario, hay que desactivar también esta dicotomía entre el que cree y el que no cree. Todo el mundo cree en algo y depende en lo que creas, pues te irá mejor, te irá peor. La razón, sí, pero la razón muchas veces por ella misma se vuelve irracional y poco razonable, ¿verdad? Pues es otro punto donde esta intersección entre ciencia y religión, o ciencias y religiones, y también incluidas las humanidades y las artes, pues nos pueden ayudar a salir de esta encrucijada, ¿no? La encrucijada un poco apocalíptica, si me permiten, del fin de los tiempos con el transhumanismo, ¿verdad? Y con una sociedad desbocada. Luego está la espiritualidad, que la espiritualidad es también una forma que nuestra sociedad ha encontrado para ser religioso sin serlo, ¿verdad? Está todo bien. Yo abogo por un pluralismo de verdad. Les quiero hablar para finalizar del taburete de la ciencia. La ciencia se mueve, anda sobre dos patas. Una son los experimentos, por supuesto, los datos. Los hechos se hacen, es complicado. Otra, que a veces nos olvidamos, es la teoría. Sin teoría uno no sabe ni lo que va a medir ni lo puede interpretar. Perfecto. Pero luego hay una tercera pata, y esta pata es sociopolítica. Es la que tiene que ver con la financiación, las creencias, las presiones sociopolíticas, ¿verdad? Las creencias. Y todas estas guerras de guerrillas que francamente a veces hay que lidiarlas, pero a mí ya me cansan bastante, ¿no?
los que van a favor y los que van en contra, los que creen en esto y los que creen en otro. Y no estoy hablando de un relativismo, pero sí estoy hablando de que es tiempo de unidad. Es tiempo de que la ciencia de lo imposible, la ciencia de los márgenes de la conciencia, la ciencia que puede realmente ofrecerle algo nuevo a la sociedad, dándole quizá más certeza, dándole razones para creer en el más allá, no se crea que es la única capaz y se convierte en cientifismo. El cientifismo es la peor pseudociencia. Bueno, este es el futuro de la ciencia, de la conciencia, de la humanidad y de la ciencia. Y voy a ver el tiempo. Como solo tengo 25 minutos, bueno, aún me quedan un par de minutos. Voy a contarles un poquito más de mi viaje en esta ciencia del último umbral. Sabemos que existen las experiencias cercanas a la muerte. No he entrado a contarles todo el entramado de las evidencias y de qué tipos de evidencias. Que las experiencias no son anécdotas. Si se recogen miles de ellas, si se analizan y se estudian, se convierten en datos. La nueva ciencia de la consciencia se hace con el material de la experiencia humana. Es muy humanista, no son anécdotas. Luego, todas las medidas que se pueden hacer en los laboratorios, ¿verdad? Y en los hospitales. Con electroencefalogramas, a alguien mientras se le está resucitando, son experimentos complicadísimos. Bien, así se puede hacer la ciencia 2.0. Pero luego hay muchas otras cosas que aún no sabemos cómo se hacen. No sabemos cómo se hace una ciencia de la conciencia porque precisamente queremos medir aquello que no se deja medir. ¿Qué está en juego? Bueno, están en juego las grandes preguntas. A todo el mundo le interesa saber en qué parte del cerebro se alojan nuestros recuerdos de infancia, si es que se guardan en algún lugar, ¿verdad? O qué pasa con el bosón de Higgs, o los neutrinos, o el origen del universo. Que por cierto, llega a un punto donde la ciencia acaba y empiezan las humanidades, la filosofía, la religión, incluso la teología, ¿verdad? Pero que lo que realmente queremos saber es qué hacemos aquí, a qué hemos venido, algo de un sentido a nuestra vida. A veces me dicen, Alex, das desesperanzas con esto, ¿no crees? Y digo, bueno, durante muchas décadas se han dado desesperanzas en nombre de la ciencia. Perdón, a mí me dicen, traes falsas esperanzas. Y digo, bueno, ¿y los que han traído falsas desesperanzas? Además, como si fuera un crimen, ¿verdad? Darle a la gente esperanzas. El caso, lo que queremos saber es cuál es el sentido de nuestra vida, nuestra misión, ¿verdad? Y para eso hay que hablar de muerte, hay que hablar del más allá, hay que hablar también de estudios de mediumnidad que se han hecho. No sé si en este foro esto resuena bien, porque también sé que hay unos ciertos, no sé si son tabús o complejos o temas que mejor no tocarlos, ¿verdad? Y luego está el tema también, si nos ponemos científicos, de niños que recuerdan vidas anteriores, el trabajo de Ian Stevenson durante 50 años en la Universidad de Virginia. Claro, son indicios de reencarnación, que sé que para según qué doctrina religiosa, pues puede friccionar con la idea de resurrección. Como ven, es un campo complicadísimo, lleno de minas, pero al final lo que quiero decir es que estamos todos juntos en esto. Todos queremos saber, a todos se nos mueren los seres queridos, todos vamos a morir y vivir es un milagro y un misterio. Acabo diciendo que algo que creo que le va a pasar a la ciencia del futuro es que nos vamos a dar cuenta que estamos orientándonos hacia preguntas que ya no son grandes sudokus, ya no son enigmas, ya no dependen de ser muy listo y tener financiación y recursos, que estamos verdaderamente delante de misterios. Y ante el misterio lo que uno hace es inclinarse. El misterio nos lleva inmediatamente a la trascendencia y en el fondo, y con esto sí que acabo, en el fondo, tanto la inmanencia como la trascendencia son dos misterios, porque la conciencia es un misterio, aunque sea muy íntima, aunque la experimentemos en primera persona, porque precisamente es el campo donde los fenómenos se pueden dar. Pero la materia también es un misterio. Yo recientemente pensaba en mis queridos materialistas, yo les llamo materialistas, ¿no? Saben que todo está hecho de materia, pero no saben qué es la materia. Y pensaba, wow, es que la materia es la carne, ¿no? La encarnación es otro misterio. ¿Cómo es posible? ¿Y para qué? ¿Para qué el espíritu ha decidido encarnarse, ¿no? El gran espíritu y nuestras pequeñas dulces almas. Nos queda mucha cosa por discutir, por investigar. He hablado indistintamente de mente y conciencia, pero también está el espíritu, está el alma. Necesitamos pedagogía para poder distinguir estas palabras, pero de momento ya vamos bien si aceptamos que hay algo más que materia en este mundo. Bueno, con esto acabo.
Voy a comprobar el tiempo. No voy a poder responder a sus preguntas, pero si me quieren escribir, pues mi correo lo pueden encontrar fácilmente y les invito también a que lean La ciencia del último umbral. Y estoy a su disposición. Gracias por su atención y de nuevo disculpas por no haber podido estar allí presencialmente. Buenas tardes. Buenas tardes. Qué pena, ¿no? No tenerlo aquí para discutir un ratito de todo lo que nos ha compartido, pero sí reiterar, ¿eh? Si tenéis alguna discusión, algún resquemor de lo que ha dicho, nos lo hacéis llegar, que de verdad que se lo haremos llegar y con su respuesta pues os contestaremos, ¿de acuerdo? Y damos por finalizada esta sesión con la última intervención, que no por última es menos importante, de por fin alguien que está en 3D conmigo, aquí, por fin me acompañan. Y se trata de la doctora María José Luciáñez, doctora en Biología, profesora titular de Biología Animal en la Universidad Autónoma de Madrid, compañera de la sociedad, miembro de la Junta, persona muy querida y muy valiente, porque, fijaros,